Ciao ragazzi, ¿cómo state? ¿Cómo están? Buenos días, yo soy Lucho Garram, muchas gracias por estar viendo este video, gracias por estar acá. Vamos a seguir explorando en este video el tema del frugal living y lo voy a hacer como de muy buen humor. Este video en específico me ha traído muy buenos recuerdos y me ha hecho darme cuenta de cómo la vida ha cambiado en las últimas décadas, pero de manera súper acelerada. Este video se trata de 7 cosas o 7 hábitos que podemos denominar frugal living, que hacían tus papás, que hacían mis papás y que probablemente nosotros no podamos hacer o deberíamos de incorporar en nuestras vidas. Antes de seguir con esto, les voy a platicar que me di cuenta el otro día que la mayoría de mi audiencia en YouTube se encuentra en 3 clústeres poblacionales muy específicos. Los primeros son de los 25 a los 34 años. Ese es el clúster más grande de la gente que me ve. Muchas gracias. El segundo, de la gente que tiene entre 19 y 25 años. Y el tercer grupo va de la gente que tiene de 35 a 40 y tantos años. Entonces estoy haciendo este video justo porque la mayoría de nosotros nacimos antes del 2005. Muchos de ustedes que nacieron en los 70s, 80s o en los 90s se van a identificar con esto y ahí les van los 7 hábitos. Hábito número 1 es cocinar un solo guisado para toda la familia, y si no te gusta, no comes y te quedas con hambre y te vas a dormir. Chéquense esto que se hacía antes. Yo nací en los 80s y mi mamá realmente cocinaba una sola cosa para todos. Pero conforme fue cambiando como la educación y la psicología infantil, como que se fue recomendando que los niños tuvieran el derecho a elegir qué querían comer. Entonces ahora ves mamás peleándose con los iPad babies, diciéndoles, tienes que comer esto, y los niños les contestan, no, es que tiene elementos que no me gustan, mamá, quítame eso. O tienen que preparar una comida para el esposo, una para los niños y una para el niño alérgico al gluten. Entonces, la vida ha cambiado muchísimo. No sé si eso está bien o mal, pero bueno, hacer un solo guisado le ahorraba a la mamá muchísimo tiempo en la preparación de los alimentos, pero también en el gasto de las cosas que tenía que comprar. Entonces es algo que tal vez deberíamos de reconsiderar, y también creo que tiene que ver con la educación que reciben los niños actualmente. No sé si ser tan permisivo con que el niño decida qué comer o no es tan bueno. Por algo no soy papá. Ustedes que tienen niños allá afuera, platíquenme cómo los educan, cómo los educaron a ustedes sus papás, o son más permisivos. La segunda cosa que hacían los papás antes y que nosotros en esta economía no podríamos hacer es, número 1, casarte en tus 20s y comenzar a tener hijos en la misma década. O sea, casarte a los 21, 23 y empezar a tener hijos antes de los 25 años. Eso, pues estaba bien porque poblamos México, poblamos el mundo. No sé si ahora se pueda hacer en esta economía porque es más caro traer un niño al mundo, porque además hay como más conciencia de que muchos hijos a lo mejor no te permiten darles como la atención y el cariño y los recursos suficientes para que puedan salir adelante. No sé, eso dependerá de cada quien, pero en mi caso, mi mamá y mi papá se casaron a los 25 años y antes de los 32 años ya tenían 3 hijos y una casa. Y bueno, yo tengo 38 y no tengo hijos y no tengo casa. Algo debo estar haciendo mal que mis papás hacían muy bien, porque más jóvenes lograron más cosas. Y precisamente esa es la importancia de este video. ¿Qué hacían ellos diferente que nosotros no podemos hacer ahora porque el mundo ya cambió? Cosa número 3 que hacían los papás antes era pensar que los hijos se tenían que educar saliendo a jugar al parque. Recuerden esto, o piensen más bien en su niñez. ¿Cómo era cuando terminaban su tarea y los dejaban salir a jugar al parque? A los papás no les gustaba que estuvieras viendo televisión, por lo menos a los míos no me dejaban ver televisión muchísimo tiempo. Aunque bueno, yo era muy ñoño y acababa mi tarea muy rápido y siempre veía al Coyote Willy o los Thundercats hasta las 8 de la noche. Pero en ese inter mi mamá siempre quería que yo saliera a jugar. Pero pues yo era un niño tímido, entonces no. Pero mis hermanos sí salían muchísimo a la calle a jugar. Y bueno, era una forma de educarte, ¿no? De salir a entretenerte, de desarrollar motricidad, que tal vez eso me hizo falta. Eran otros tiempos, podías salir a jugar a la calle tranquilamente. Y lo pongo aquí no porque dijera que los papás se querían deshacer de los niños, sino porque no hay toda esta pedagogía o psicología infantil donde ahora los niños tienen que saber todo de todo desde los 5 años, donde ves niños estudiando inglés, francés, portugués, alemán a los 5 años y ya robótica. Bueno, mi hermana sí tiene ahora a su hijo con una educación muy diferente a la que nosotros recibimos, y obviamente eso implica más gastos en diferentes escuelas,
más gasto en llevar a tu hijo a algún lugar para que haga algún ejercicio y demás. Pues no sé si a lo mejor era porque yo era clase pues media baja cuando era niño, pero eso no se veía, o sea, yo no lo veía como con mis compañeros. Ya fue como hasta que empecé con la secundaria que había niños que ya los llevaban como al inglés o que los llevaban a aprender karate u otras cosas así. Pero antes en los 70s, 80s pues no era lo común, ¿no? Déjenme saber si ustedes de niños recibían más educación especial además de la escuela primaria o la escuela secundaria. Cosa número 4 que no hacían los papás antes era cambiar de coche cada 3 años. ¿Por qué sucedía esto? Los coches antes no eran hechos de fibra de vidrio. Los coches antes eran como de acero o de lata o no sé qué eran, pero eran más pesados, eran más rudos y duraban muchísimo tiempo más. Duraban como tal vez 10 años. O sea, si tenías gente que cambiaba su coche cada 5 años ya eran ricos. Esto obviamente tiene que ver con los ritmos de producción y con la robotización que permite pues construir vehículos de manera mucho más eficiente. Y pueden ver números de la industria automotriz cómo creció durante los años 90 y 2000 el uso del automóvil y las ventas, y por lo tanto hay muchos más planes que facilitan el acceso a un automóvil nuevo, como los de leasing, que te permiten cambiar de coche cada 2-3 años, que la verdad sería una joya, pero siendo minimalista como que eso no aplica, y siendo frugalista mucho menos, ¿no? Los papás no cambiaban de coche en todo ese tiempo porque pues, los coches duraban más, se descomponían menos, y si se descomponían los arreglaban ellos. Y aquí quiero incluir también lo del teléfono. Los papás no utilizaban celulares. Nosotros dependemos casi todo el tiempo de un celular. Es una herramienta de trabajo y a veces sí se descomponen y los tienes que cambiar cada, no sé, 2 años. Cambiar cada año de teléfono sí está muy exagerado porque tienen más vida útil. Pero piensen que los papás no tenían que invertir esa porción de dinero en celulares y que por lo tanto ese presupuesto lo podían utilizar en otras cosas como pagar una casa. Número 5, que tiene que ver con lo anterior, era que los papás antes arreglaban todo ellos mismos porque pues era mucho más fácil componer las cosas. No había componentes tan sofisticados internos en los electrodomésticos. Ahora, como todo es inteligente, pues tiene partecitas que se conectan por Bluetooth a otra cosa o que tienen Wi-Fi y que además del motor tienen otros componentes que no puedes arreglar a menos de que hayas estudiado justamente eso. Las cosas ahora son más desechables, eso es un hecho. Pero también los papás antes le metían más mano, ¿no? Ahora hay muchos videos de do it yourself, DIY, y pues ayudan de alguna forma a la gente a arreglar sus cosas. Pero repito, hay más cosas desechables que no se pueden arreglar porque son más sofisticadas y entonces eso implica, número 1, que tengas que comprar algo nuevo para sustituir, o número 2, que tengas que llevar a un taller especializado para que te arreglen las cosas. A ver, un ejemplo medio burdo: si se descomponía la tele, ¿qué hacían los papás? Iban y le daban un golpe y funcionaba. Si no cambiaba, porque antes no había control remoto, si no cambiaba, lo que tenían que hacer era girarle duro o lo desatornillaban y lo volvían a meter para que funcionara. Pero imagínense hacer eso con una computadora, con una laptop. No puedes ir a darle un golpe porque ya le zafaste algo, ya se descompuso algo. Entonces tienes que llevar la compu a un taller para que te la arreglen. Entonces hay mucha diferencia en cómo se vivía antes, por lo menos hace 30 años, y cómo vivimos ahora en el 2021. Número 6. Los papás antes no pagaban servicios de cable, ni servicios extra, ni todas estas cosas que nosotros consumimos ahora. ¿Por qué? Pues porque había tele abierta, entonces todo el mundo veía exactamente lo mismo. Todo el mundo veía siempre en domingo en el 2, o veía los Thundercats en el 5. Todo el mundo teníamos como el mismo chip. O sea, nos informábamos en el mismo lado, veíamos los mismos noticieros, veíamos las mismas caricaturas, veíamos la misma novela. O sea, la manera en la que pensábamos era mucho más homogénea para toda la población porque veíamos exactamente lo mismo. Pero con la digitalización, la llegada del internet y el triple play, pues se ha abierto esto muchísimo a que puedas ver contenido de otros países por internet, que puedas tener 600 canales de cable y que puedas contratar en un solo servicio la telefonía, el cable y el internet. Esto era impensable antes, cuando la señal de televisión era gratuita y llegaba por aire. Obviamente por eso los papás no gastaban en esa parte, en esos servicios, porque no existían. Ahora existen, y si no tienes internet no puedes trabajar desde tu casa. Si no tienes internet no puedes ver TikTok, no puedes postear nada en Instagram, estás desconectado. El cable, digamos que más o menos, ¿no? Pero pues si ya viene incluido en un sistema triple play, pues lo aprovechas y ves muchas cosas que también son edificantes. Por ejemplo, los canales europeos para aprender idiomas son buenísimos, porque estás
como sensibilizándote para escuchar lo que están diciendo. Y por ejemplo, ahora que estoy aprendiendo italiano, ya les platiqué la otra vez, pero estoy viendo mucho Rai y la verdad es que facilita muchísimo. O sea, apenas llevo 3 semanas, pero lo que quiero decir es que antes tener este tipo de acceso a esa información pues no era tan fácil. O tenías que tener una antena satelital enorme si eras rico, si eras fifí. No es como que dependas, pero si no estás conectado, pues la verdad estás fuera. La cosa número 7 que hacían los papás antes era ir a comprar todo al centro o pensar que todo en el centro estaba disponible y a un precio mucho más bajo. Eso, por lo menos aquí en Ciudad de México. Y es que sí, antes había mucho más centralización de la distribución de productos en el cuadro histórico de la ciudad. No, por lo menos aquí en Ciudad de México, o sea, ir al centro representa un viaje de 30 a 40 minutos, aunque vivas cerca. Por lo menos en el transporte, porque hay muchísima gente. Y si consigues cosas, a lo mejor las consigues más baratas, pero pues las puedes conseguir también por internet o en un Walmart, o en alguna tienda más local o en algún centro de distribución en el sur o más para el oeste. O sea, y a lo que me refiero con esto es que a lo mejor existía la idea de que yendo al centro ibas a ahorrar, pero más bien era porque solo ahí se conseguía. Y ahora es que lo que tienes que pensar es que ese ahorro se representa en no yendo al centro, no gastando en tiempo, no gastando en combustible y consiguiéndolo en un lugar más cerca, aunque esté tal vez un poquito más caro. En una ciudad de 15 millones de habitantes, obviamente hay muchísimo más tráfico que los que había en los años 80, donde llegabas a cualquier lado en 20 minutos, ¿no? Y en coche. La meta de este video no es cómo justificar los gastos y decir, yo no puedo ahorrar como mis papás lo hacían porque el mundo me obliga y me oprimen y tengo que tener internet de alta velocidad. No, sino simplemente es comparar que algunas cosas que hacían nuestros papás las hacían porque era lo que había y era la forma en la que se estaba acostumbrado el desarrollo o el entretenimiento o el conocimiento, y ahora es muy diferente. Pero eso no quiere decir que no podamos adaptar algunos de estos hábitos a nuestra vida para poder ahorrar y para poder alcanzar esas metas mayores, y de eso vamos a seguir hablando en otros videos, pero quería explorar esta parte justo para que nos demos cuenta de realmente cómo la vida evolucionó rapidísimo en 3 décadas. ¿Qué opinan de todo esto? Déjenme saber acá abajo qué hacían sus papás para ahorrar dinero que ustedes no pueden hacer el día de hoy. Los voy a leer todos y voy a escoger los mejores para una versión 2 de este video. Yo soy Lucho Garram, muchas gracias por haber visto este pequeño contenido. Nos vemos la próxima vez que tenga algo interesante que contarles. Cuídense mucho, por favor. Chao.